Eh, Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la última clase recuperativa de matemática. Mañana todo, volvemos con las clases, pero todo normal, ¿ya? Vamos a continuar con lo que quedamos la semana pasada. ¿Se ve la pantalla, cierto? Disculpen, no me conecto con la tablet. Ya está. Nosotros ya habíamos visto los conceptos básicos, que eran la frecuencia, las medidas de tendencia central, la moda, la mediana, el promedio, el intervalo modal, ya eso ya lo vimos. Em, y vimos cómo calcular y llevarlos a un caso, a un ejemplo donde hay intervalos. Ya supimos diferenciar son los datos con frecuencia a los intervalos con frecuencia, como cuál es la diferencia de estos dos tipos de tablas. Ahora quedamos en el rango, que a la final ya lo vimos, ¿cierto? De hecho, yo lo llegué a preguntar en un ejercicio, ¿cuál era la amplitud? La amplitud sería el rango, ¿cierto? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. El rango es una medida de dispersión para valorar la variabilidad de los datos. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos en el caso 1 tenemos todos estos datos. Nos dan que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. Esos son nuestros datos, ¿ya? Es distinto a la frecuencia, chicos. Entonces, ¿cuál es el rango que tenemos en todos estos datos? Restamos el valor máximo con el valor mínimo. En este caso nos da 10 menos 1, nos da 9. Ese es el rango que tiene este caso. Tenemos el segundo caso, que puede llegar a pasar cuando tenemos estos datos, que son todos iguales, ¿ya? No vamos a tener ningún rango porque es un único valor, ¿ya? Ahora comenzaremos con lo que son los gráficos. Para terminar esta materia, o sea, no de toda la unidad, sino como para terminar con frecuencia y los conceptos básicos de las probabilidades. Vamos a comenzar con el gráfico de barras. Es una representación del conjunto de datos. En esta altura, la altura de cada barra representa la frecuencia del dato. Se utiliza, voy a hacer al profe Seba anfitrión para que Sí, acepten yo voy los bien, profe. chicos. Y va sacando a los alumnos que no tengan la cámara. Cristian Paredes la va a encender en unos minutos. Ok. Ya. Deme un segundito, voy a poner el chat acá a un lado. Ya. Eh, ¿Para qué se utiliza este tipo de gráfico de barras? Para variables de tipos cualitativas y cuantitativas discretas. Ya ya sabíamos qué era cada una, ¿cierto? Sabíamos que las variables de cualitativas son las cualidades, algo que no le podemos dar valor, y cuantitativas, que le podemos dar algún valor numérico. Muevo para que sepan que está prendida la cámara. Ya. Consiste en una serie de barras cuyas alturas representan la frecuencia absoluta de esto. Bueno, estos son como dos significados, uno más resumido y el otro más técnico. Acá tenemos, miren, tenemos dos gráficos. Acá tenemos uno que está sacado de Excel, ya siempre eh, tenemos las dos variables acá. Acá tenemos estos son es un gráfico con variables cuantitativas.
ya porque tenemos la cantidad de hermanos que puede tener una persona y tenemos la frecuencia que tiene estos datos que fueron sacados. Y acá en la segundo gráfico tenemos una frecuencia y tenemos los datos, que pueden ser, no están escritos, pero podemos pensar que también son variables cualitativas, ¿ya? Porque ya acá tenemos una cuantitativa y esta puede ser cualitativa. ¿Y cómo se representa en una tabla? Tenemos acá la X que representa el dato, como el nombre del dato, y tenemos la frecuencia. Entonces acá tenemos, el dato 1 tiene una frecuencia de altura A. El dato 2 tiene una frecuencia de altura B. Y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo ya. A partir de este gráfico. A ver, ¿a quién podemos sacar? ¿Alguien quiere hacer este ejercicio o sacamos al azar? La Anaí se ofreció. Ya, Anaís. ¿Tiene bueno el micrófono? ¿O lo tiene malo? Ya. Ahí trate de conectarse rápido para aceptarla y que pueda leer el ejercicio. Ya, entonces mejor lo voy a leer yo. Ya, y acá la Ana está dando la respuesta. Dice, a partir de este gráfico, responda a las preguntas. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿Y cuál es la moda? Acá Anaís dice, 19 personas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo acá Anaís? ¿Qué sumó? ¿Sumó los hermanos o sumó la frecuencia? La frecuencia, ¿cierto? Entonces sumó. Acá sumó 6 primero, porque hay una frecuencia de 6 más la frecuencia de 5 más la frecuencia de 4 más la frecuencia de 3 y por último la frecuencia de 1. Entonces, ¿qué nos da? Acá nos da 11, acá nos da más 4, nos da 15, más 3 nos da 18 y más 1 nos da 19 personas. Fueron las encuestadas. Lo sumé, pero al revés. Ya, pero tío. Ya, y acá, ¿cuál es la moda? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la moda? Amaro dice 3,8. Ya, ¿alguien da más, alguien da menos? La moda, Anaís. ¿Alguien tiene la definición de la moda? ¿Alguien está conectándose? Profe, ¿Es como el promedio? No, no es el promedio. Sí, Oscar creo profe, que habló. pero ahí sería la moda de los hermanos. Sí, pues, ¿cuál es la moda? En sí, del gráfico. Porque la moda estaba relacionada con la frecuencia, pero al final nos decía cuál es la moda de los hermanos, de los números de hermanos que hay. Sí, Jacqueline dice, como dice Jacqueline, la moda no o sea, la moda es la mayor cantidad en una cosa o en un dato, sí. Entonces, en este Lo caso, que más se repetía, ¿o no? sí, en este caso, ¿cuál sería la moda? Dos, ¿no?
2 hermanos. Amaro, de Ya consulta, entendí, ya entendí. ¿sacaste el promedio que te dio 3,8? Sí, había sacado el promedio. Ah, ya. Ya, pero recuerda, la moda es la que más se repite. Es la frecuencia que más alta nos va a dar la moda. Ya, uno mira la tablita así. Ya tenemos el dato y la frecuencia, ¿cierto? Tenemos 0 hermanos, 1, 2, 3, 4 hermanos. Entonces la frecuencia acá es de 0, son 3. De 1 hermano son 4. De 2 hermanos son 6. De 3 hermanos son 5 y de 4 es 1. Entonces acá yo veo, ya. La mayor frecuencia son 6. ¿Y qué dato va? 2 hermanos. Entonces acá la moda es 2 hermanos. Sí, chicos, tengan cuidado. Y acá tenemos otro ejemplo. Tenemos, quiero decir, otro gráfico. El gráfico de líneas. Es una representación que se utiliza para representar, redundante, el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Como pueden ver acá, normalmente estos tipos de gráficos lineales se da para temperatura, para las alzas, las divisas y esas cosas, porque es algo que nos marca a lo largo del tiempo. Con esto nosotros podemos ver, a veces con esto se puede hasta predecir. Uno ya sabe, bueno, ¿cómo se llama? Este gráfico de temperatura se nota que es gringo, porque dice que en diciembre y en enero son las épocas más frías, pero en realidad para nosotros los latinoamericanos, esto sería así. Las épocas más frías para nosotros siempre va a ser entre agosto y julio. Ya, pero se entiende. Entonces nosotros ya con este tipo de gráficos, nosotros podemos predecir. Decimos, ya, entonces en estas tales meses o en estas fechas vamos a tener altas o bajas temperaturas o vamos a tener altas divisas, alta demanda, por así decirlo. Aquí dice que entre junio y septiembre la temperatura fue muy alta. Sí, acá dice que entre esos meses la temperatura ha sido alta. De hecho, nos dice que en agosto fue como la máxima. Siendo que para nosotros agosto es la mitad de invierno. Por último, tenemos el histograma. Ya se utiliza para representar la frecuencia de datos agrupados en intervalos. Cada barra corresponde a un intervalo y su altura a su frecuencia. El histograma se elabora representándolo a los datos en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Se trazan barras cuya base equivalen a los intervalos de clase y cuyas alturas corresponde a la frecuencia de la clase. Bueno, acá también tenemos dos gráficos. Ya un gráfico como un ejemplo. Tenemos el tiempo de espera no sé, de tiempo de espera que tenemos para ir a hacer un trámite. Creo que este trámite se hace súper rápido, pero ya. Acá dice que la mayoría de las personas se demora entre 0 a 10 minutos en realizar un trámite. Más de 50 personas se demoran hasta 10 minutos. Y así vamos. Esto nos ayuda eh, eh, a poder entender mucho mejor la lectura del gráfico. ¿Ya? Podemos decir que acá, no sé, ya, menos de 10 personas o menos de 5 personas se demora entre 71 a 80 minutos en realizar un trámite. Y bueno, es lo mismo que el gráfico de barras, ¿ya? Acá tenemos los datos y la frecuencia. El intervalo en esta tabla va al lado de su frecuencia. Vamos a terminar con el gráfico circular.
se utiliza para representar la frecuencia de datos. Normalmente se utiliza para representar la frecuencia relativa porcentual. El gráfico de torta o circular es lo mismo. Esto siempre lo van a ver como con los porcentajes. Es muy raro realizar estos tipos de... O sea, siempre se hace con frecuencia porcentual, ¿ya? Es muy raro ver estos tipos de... O sea, no lo van a ver, nunca van a encontrar un tipo de gráfico circular sin un porcentaje, ya que esto nos entregan como un pedazo de una torta que equivale a la torta total. ¿Y cómo se calcula acá? Tenemos que calcular la frecuencia partido en el número total de datos. Y así es como nosotros vamos a poder calcular, y después esto lo multiplicamos por 100. Ya acá no sale, pero se multiplica por 100 para que nos dé en porcentaje. Esta es otra fórmula para poder calcularlo en ángulos, pero no. ¿Ya? Vamos a pasar con los ejercicios. Ahí te está conectando Máximo Neira. Ya, ¿quién quiere realizar este ejercicio o sacamos a alguien? ¿Profe? Ya quieren... Dianaira. Ya Máximo Neira. Hola. Vaya Tengo encendiendo que- su cámara y ayúdenme a realizar este ejercicio. Ya. Eh, es que no puedo encender la cámara al tiro. Ya, pero ¿puede leerlo? Sí puedo. Ya. Ya, dice, se realiza una encuesta en un curso para conocer cuántos tíos tiene cada estudiante. Los resultados se representan en el gráfico adjunto, donde los intervalos son de la forma A, B, excepto el último que es de la forma C, D. ¿Cuál es la medida de la cantidad cuál es la media de la cantidad de los tíos según la marca de clase? Ya, acá tiene igual Eh, harta información. ¿Cómo lo podemos hacer, Máximo? eh, revisar la frecuencia. ¿Ya? ¿Se acuerda qué significaba eso? Sí, contiene, que puede ser A y hasta B o más, era algo así, ¿o no? Hasta B, pero no contiene la B. ¿Se acuerda? Sí, Entonces acá, ¿cómo lo podemos representar acá en el gráfico? ¿Cómo lo escribimos? Realicemos una tabla. Ah, Anaís levantó la mano. Profe, en cine, en la tabla dice, cuando aparece así, cuando saltan números, sería como entre, digamos, entre 0 y 2 tienen esta cantidad. Sí, eso mismo estamos haciendo, Anaís. Está bien. Ya, Máximo. Siempre tratemos de convertir estos gráficos a una tabla, ya para poder entender mucho mejor. ya. Ya, lo mismo que dijo Pero Anaís. ¿Cómo podemos convertir esto en la tabla? sería A tiene entre 0 y 2, ¿o no? Algo así. Hay que recordar esto, ¿cierto? Entre 0 y 2, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es la frecuencia? 10. Ya, acá ¿cómo lo escribo? ¿En dónde? Acá, la segunda. Ah,
Es Este se llama C, corchete cerrado y este el corchete abierto. Así como ya, entonces sería corchete cerrado C, C. sí, C. ¿Ya? ¿Por qué C? Ah, mentira. Ah, porque ahí sale que la C, pues, ¿no? No, es que estamos hablando de que Ya, sí, ya, coche. estas son las formas. Y está diciendo que el último tiene esta fórmula, esta forma. Entonces ese sería 4. Entre 2 y 4, ¿cierto? Así. Ya. ¿Entiende el por qué? Eh, porque el 2 es corchete. No, no sé. Ya, porque nos están diciendo que todos los datos van a tener esta forma, ¿ya? Que contiene el primer número, pero el segundo no lo van a contener. Y nos están diciendo que el último dato va a tener esta forma, ¿ya? Donde va a contener ambos datos, porque ya sería el último. Entonces nosotros tenemos que transformar todos estos datos que salen acá, tenemos que transformarlos en esta forma. ¿Se entiende entonces? Ya Entre entendí. 0 y hasta el 2, sin contener el 2, va a tener una frecuencia de 10. Desde el 2 hasta el 4, sin contener el 4, va a tener una frecuencia ¿de cuánta? Es ¿Cuánto? 5. Sí, 5. Entonces, así seguimos. Entre 4 hasta 6, ¿cuál es la frecuencia que va a tener? 15. Y por último, como este ya Entre sería el último dato, sería entre corchete 6 cerrado. corchete cerrado. ¿Y cuál sería la frecuencia? 10. 10. Ya. Entonces, ¿cuál es la medida de cantidad? ¿Cuál es la media de la cantidad de los tíos según la marca de clase? Sería eh, ¿Cómo se calculaba la marca de clase? ¿cuál? La marca de clase. Era la que vimos ayer, la de que era una terrible larga, ¿cierto? ¿O no? No. Era el intervalo por frecuencia Intervalo por frecuencia. No. total. Está chuntando. Como dice Amaro, es el número que está al medio de los intervalos. O sea, ese sería la media de los datos del intervalo. Entonces, en este caso, la marca de clase del primer intervalo, ¿cuánto sería? 1. 1. La segunda, el segundo intervalo, 3. acá sería 5 y acá 7, ¿cierto? Sí. Y ahora, ¿cuál es la media? Ya nosotros, ahora, nosotros ya sacamos la marca de clase. Ahora nos piden sacar la media. ¿Y cómo se sacaba la media? El que más se repite. Era el promedio. Recuerden que el promedio se podía decir la media aritmética, la media o promedio aritmética. Recuerden que tenía todos esos nombres. Ya los vimos en la clase pasada, o sea, los vimos ayer. ¿Ya? Recuerden que son términos técnicos que deben aprenderse. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio máximo? El promedio es la suma de todo dividido
por la cantidad de intervalos. Con la cantidad de datos. Entonces acá, ¿cuál sería el total de la frecuencia? Serían 15, 30, 45. No, pues, 40. 40. Entonces, hubieron 40 personas que fueron entrevistadas, ¿cierto? Para preguntarles la cantidad de tíos. Sí. Ya, entonces ahora, ¿cómo calculamos la media? Ya teniendo el total de personas encuestadas, teniendo las marcas de clase. Se divide por 4. Sí, porque acá tenemos 4, ¿no? Entonces sería 1 más 3 más 5 más 7 partido en 4, ¿o no? Sí. ¿Y cuánto sería? 17. 3 más 7 me da 10, más 5, 15, más 1, 16, ¿cierto? Partido en 4, 16 partido en 4, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces, ¿cuál es la media de la cantidad de tíos según la marca de clase? 4. 4. Igual este estaba un poco para confundirse. Ya, gracias Máximo, espero que haya entendido y espero que todos hayan entendido. Sí, gracias, profe. Gracias, profe. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, tengan cuidado con lo de marca de clase porque llega a pasar de que la gente piensa que es como el promedio, ¿ya? Y recuerden que la media es distinto a la mediana. Ya, a ver si alguien se acuerda, ¿cuál era la mediana? Ese era el dato que está al medio de todo, ¿no? Sí, ¿qué teníamos que hacer antes? Ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Sí, excelente, Cristian. ¿Ya? Pero como que veo y no veo. Ya. Pasemos al siguiente ejercicio. ¿Quién le gustaría hacerlo? ¿O sacamos al azar? Ya, profe, saque a alguien. Valenzuela. Ya, María Valenzuela. El corchete está cerrado, ¿verdad? ¿O es afuera? Porque es un corchete distinto. ¿Qué cosa? El paréntesis distinto. Entonces es como que estuviera por afuera o por adentro. Sí, eso cuando a veces ponen este paréntesis es como si tuvieras para afuera, como el corchete para afuera, ¿ya? Entonces, si tiene un paréntesis distinto, es que está como para afuera, ¿no? Sí, que a veces lo representan así como para tenerlo como ambos cerrados, pero esto es lo mismo que decir que está hacia afuera. Es lo mismo que decir 72,75, ¿ya? Bien. Ya lea el enunciado. Ay, se me salió. Se me olvidó el celular. Ay. ¿Dónde está? Ahora sí. Con los datos de la tabla a continuación, calcular la moda y la mediana. Ya. Estos son intervalos, ¿cierto? Sí.
Estoy copiando la tablita en el cuaderno. No, Ya. Ya. ¿Se acuerda cuál es la diferencia entre la F minúscula y la F mayúscula? la verdad, no. ¿Alguien se acuerda? Uno es Sí. la frecuencia y el otro es la frecuencia acumulada. Muy bien. Esta es la frecuencia o frecuencia absoluta, ¿cierto? Absoluta. Y el otro es la frecuencia acumulada. María, ¿te acuerdas qué era la frecuencia acumulada? Mm, ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Amaro, ¿te acuerdas? Que anda on fire. Es la suma de los datos de la frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Cierto? Tenemos el dato de la frecuencia absoluta y como es en este caso el primer dato, la frecuencia acumulada va a ser lo mismo que la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que hacemos acá? Cuando nos da la segunda frecuencia, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Sumar estos dos datos y nos va a dar la frecuencia acumulada siguiente, ¿cierto? Entonces ahora 18 lo sumamos con 42 y me da 65. O sea, no miento, el 23 lo sumamos con el 42 y me va a dar el 5 acá, lo sumamos con el 18 y me da 23. El 23 lo sumamos con el 42 y me da 65. El 65 lo sumo con el 27 y me va a dar 92. ¿Ya? Así es como nosotros calculamos la frecuencia acumulada. Entonces ahora, con los datos que tenemos acá, debemos calcular la moda y la mediana. La moda era lo que más se repetía, ¿no? Sí, en este caso, ¿cuál sería? 42 y 65. Entonces, ¿cuál Como sería la moda en este caso? 66 y 69. Este sería la moda, sí. Y ahí, ¿cómo calculamos la mediana? La mediana. No era como la media de la total, ¿no? De la marca de clase. No se escuchó muy bien. No era como el promedio de la marca de clase. ¿O me equivoco? No, no era eso. La mediana era, como lo había dicho Cristian, que teníamos que, yo creo que va a decirlo, ya Cristian. Profe, de hecho ya está calculada ya, está arreglada, sería 66 y 69 también, Ya, ¿y por qué? porque al recordar que teníamos que ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, en este caso la gente, yo creo que por inercia, yo creo que querría ordenarlos de menor a mayor. Por lo tanto, ya están ordenados de mayor a menor, porque el primer intervalo va de 60 a 63, el segundo de 63 a 66 y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí tendríamos 5 datos y la mediana, considerando que es el dato que queda al medio, hay 2 y 2, por lo tanto, la mediana es 66 y 69. Profe, Mm, profe, sí, Oscar. ¿no que se supone que sería que el 60 son 5 veces, ¿no? Sí, eso mismo. Y sería Creo 60, que 60, 60 y después 63, 18 veces y 66, 42 veces. sí, creo que estaba bien lo que decía Cristian, pero se confundió al sacar como la mediana en estos datos. Y a la final había que verlo acá con la frecuencia, que es como dice Oscar, ¿cierto? Que acá este intervalo se repite 5 veces, entonces tendríamos. Oye,
Ah, ya entendí, ya. Tendríamos este dato, 60 a 63, lo tendríamos 5 veces. Y así sucesivamente. Pero hay otra forma más fácil. Que teníamos la definición, la vamos a ir para... No lo tenemos acá. A ver. No tenemos la definición acá. Para poder calcular la mediana, teniendo estos datos, como muchos datos, lo que nosotros también podemos hacer es buscar el número que tenga más del 50% o similar al 50% en un intervalo. Que tenga más o igual. Que esté cercano. Realmente no, esto es como es como una ayuda y un tip que se hay con respecto a la mediana, ya que se trata de sacar los porcentajes de cada una de las frecuencias y teniendo esto nosotros ahí podemos calcular en cuál sería el centro, porque sería la que más se repite en los intervalos. Lo que podríamos hacer acá también sería, ya sabemos que podemos ir eliminando también, ¿ya? Igual es como algo largo. Por ejemplo, ya, nosotros tenemos 8 datos acá. Tenemos 8 datos acá, entonces nosotros como tenemos que ir eliminando atrás, como para ambos lados, ¿se acuerdan? Que uno iba eliminando del más grande al más chico, iba eliminándolo así. Podemos realizar lo mismo, ¿cierto? Entonces acá tenemos 8 frecuencia de 8 y acá frecuencia de 5, entonces yo puedo restar este y este, y acá me sobran 3. Entonces ahora yo resto este con este. Acá me sobran 15. Entonces ahora yo resto este con este. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me sobra acá? 15 menos 27. Me sobran 12, ¿cierto? Y entonces me quedaría el 42 con el 12 y a la final este se me va y la mediana sí o sí me va a quedar que está dentro de este rango. ¿Ya? Es una forma que lo pueden hacer. Porque ya los datos están ordenados, como dijo Cristian. Pero había que verlo con la parte de la frecuencia. Entonces, nosotros ahora de forma mucho más rápida, tratando de ir descartando de atrás para adelante, ir eliminando, encontramos que a la final igual la mediana se encuentra en el mismo intervalo que la moda, de 60 a 69. Pero es otra forma en la cual nosotros podemos calcularlo. ¿Ya? ¿Se entendió? O sea, se restan los Sí, profe, sí, caché. Gracias. Sí, se van restando. Ya, Francisca Monsalve, ¿me ayudas a hacer este ejercicio? Ya, lea el enunciado. Se aplica una prueba a un grupo de estudiantes y luego se le registra el puntaje obtenido en la tabla adjunta. ¿Cuál es la media de los puntajes a partir de la marca de clase? Ya, esto es muy similar a lo anterior. ¿Se acuerdan? Ya, acá ya no entregan la marca de clase y no entregan la frecuencia.
¿Qué es lo que podemos hacer acá, Francisca? Hay que sumar la frecuencia primero para ver cuántos quedan. Nos estaban preguntando la media, ¿Qué es el promedio? ¿sí?, de los puntajes a partir de la marca de clase. Entonces tenemos que simplemente sacar el promedio acá de las marcas de clase. ¿Y cómo lo calculamos el promedio de las Entonces marcas de clase? sumo el 100 más el 300 y el 500, que son 900, y lo divido en ¿Ya? 3. Sí, eso no. ¿Cuánto nos da? 300. Y listo. ¿Ven? A veces no hay que... a veces, y lo hacen mucho a veces en la PAES, que entregan datos que es como a veces para confundirlo. A veces hay ejercicios que uno debe ocupar todos los datos, como también hay ejercicios donde te entregan datos los cuales te distraen. ¿Ya? Así que tengan mucho ojo. Muchas gracias, Francisca. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Profe, ¿Sí? ¿Quién está hablando? Oscar. Sí, habló Oscar. ¿cómo se saca la marca de clase? La marca de clase era la media o el promedio de el intervalo. En este caso, este es un intervalo, ¿cierto? De 0 a 6. ¿Cuál sería la marca de clase? 6. A ver, ¿cómo no entendí? No entendí. La marca de clase era el promedio o la media de un intervalo. Ya, En este caso tenemos dos datos, 0 y 6, ¿cierto? Entonces 0 más 6 lo vamos a sumar y lo vamos a partir en 2. sí. Entonces, ¿cuánto me da? 3. La marca de clase sería de esto sería 3 horas, porque no estamos hablando en horas, ¿cierto? Y acá, ¿cuál sería la marca de clase? 2. No. 9. 9 horas. Ya Acá. entendí. ¿Ve que vamos sacando el promedio? Ya. Sí. Ya, Profe. aprovechando que está ¿sí? Si no hay intervalo, no hay marca de clase, o sería el número en sí. O Es siempre que hay los intervalo. intervalos siempre le van a dar como variables cuantitativas. No, nunca te van a dar como un intervalo cualitativo en el cual no puedas sacar la marca de clase. Ya, ¿Se gracias. entiende? Sí. Profe, ¿qué era la media? La media es el promedio, ya lo que uno saca sumando las notas y dividiéndola por la cantidad de notas que hay. ¿Ya? Aprovechando que Oscar había hablado, ayúdame a hacer este ejercicio. Lea el enunciado. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet para el total de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál de los siguientes, de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, acá nos entregan una tabla. Está incompleta claramente, ¿cierto? Pero acá nos entregan 3 afirmaciones, la cual nosotros tenemos que saber cuáles son verdaderas. Acá, la primera. ¿Qué dice la primera? O sea, léanos todas las afirmaciones, Oscar. Ya. 1. El curso tiene 40 estudiantes. 2. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet a lo más 12 horas. Y 3. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet 6 y 18 horas, ambos valores incluidos. Ya.
La primera, ¿cómo podemos afirmar si es verdadera o no? O sea, hay que llenar la tabla primero. Ya, ¿cómo podemos llenarla? No sé, profe. Ahí me dejó pillo. ¿No se le ocurre? Mira, No sé, pero tenemos que yo el así número de por estudiantes lógica diría que es bien. diría qué cosa, Que es 10. ¿por qué es 10? Ah, no ¿Y en sé, dónde ya. iría el 10? De 6 a 12. Ya, tú dices que acá va un 10. ¿Alguien da más, alguien da menos? Amaro dice que es 16. A ver si nos ayuda Amaro. ¿Por qué es 16? Yo utilicé, o sea, intenté hacer la regla de 3 para poder sacar el número que falta ahí. Sería ya que el 12 vale 30% y yo quiero saber el 40%. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué el 40 por el 12 y lo dividí por el 30. Y me dio 16. Ya, sí, está bien. Es una forma de hacerlo. Válida. Y Acá después vamos sumé todos que los Amaro... datos y me dio 40. Ya. Sí, está bien. Una otra forma de poder realizar este mismo ejercicio que hizo Amaro fue, ya, para saber si el curso tiene 40 estudiantes. Nos dicen que 2 estudiantes equivale al 30% de la población total, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer acá? Calculemos cuál es el 100%. ¿Cuántos estudiantes hay en total? ¿Cierto? Entonces acá ponemos estudiantes y el porcentaje. Sabemos que 2 estudiantes equivale al 30%. ¿Cuánto equivale el 100% de estudiantes? ¿Cuánto estudiante equivale el 100%? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Multiplicamos cruzado, 12 por 100, y dividimos con el que sobra. Entonces acá nos da 1200 partido en 30, se nos va un 0 y nos quedan 120 partido en 3, y 120 partido en 3, ¿cuánto es? 40. Entonces hay 40 estudiantes en total. Entonces, ¿el curso tiene 40 estudiantes? ¿Se entendió cómo hice esta regla, cierto? El curso tiene 40 estudiantes. Entonces la primera es verdadera. Y así calculamos al tiro 40 estudiantes. Esta es verdadera. Entonces acá eliminamos al tiro solo 2 y eliminamos eso, solo eso. Ya. Amaro hizo la regla 3 simple acá y estuvo bien, ¿ya? Pero también nosotros podemos realizarlo de otra forma, ¿cierto? Tenemos que 40 estudiantes es el 100%, ¿cierto? ¿Cuánto equivale el 40%? ¿Cuántos estudiantes equivale el 40%? Entonces acá lo mismo. Multiplicamos cruzado. 40 por 40 me da 160. O sea, 1600. Y dividimos con el que sobra. Partido en 100. Se nos va los 0 y me da 16. Entonces, 16 estudiantes equivale el 40%. Y ahí llené la tabla, ¿cierto? Entonces, ahora que ya tengo la tabla llena, ahora puedo simplemente sacar los porcentajes porcentuales, ¿cierto? ¿Cuánto equivale el 8%? ¿Cuánto en porcentaje equivale? Sabiendo de que el curso tiene 40 estudiantes. Vayan calculando por mientras. 20%. 20%, como dice Amado. Y acá sería simple restante, ¿cierto? 20 más 40 me da 60, más 30 me da 90, entonces acá esto vale 10%, ¿cierto? Ya tengo llena la tabla.
¿Van entendiendo cómo llenamos la tabla, cierto? Ya. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet, a lo más de 12 horas. ¿Es verdadero o falso? ¿Sí, Anaís? ¿Tiene alguna pregunta? Para el 16. ¿Qué pasó con el 16? Si puede hablar por el micrófono sería mejor. Sí, Amaro lo hizo de esa forma, ¿ya? Lo resolvimos de dos formas y nos dio lo mismo, ¿ya? Hizo la regla 3 simple ahí Amaro. Ya. Profe. ¿Alguien que me...? ¿Sí? ¿Puede repetir cómo sacó la frecuencia relativa? ¿El 20 y el 10%? Sí. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Ya nosotros ya calculamos que hay 40 estudiantes en total, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que 40 estudiantes equivale al 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué porcentaje equivale a 8 estudiantes? Acá, estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hicimos acá? Queremos conocer cuánto es el porcentaje que equivale a los 8 estudiantes. Nosotros multiplicamos cruzado, ¿cierto? 8 por 100, dividimos con el que sobra. En este caso nos sobra 40. 8 por 100 me da 800 partido en 40, ¿cierto? Se nos van los 0 y me da 80 partido en 4. ¿Y cuánto ese sería eso? 20. ¿Entendió, Gabriela? Sí, gracias, profe. Y lo que hicimos acá ya nos daba 20 y yo lo que hice acá, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Nosotros sería sumar esto, acá 20 más 40 me da 60%, ¿cierto? Más el 30% que acá, más 30 me da 90%. Entonces, nosotros sabemos que hay hasta un máximo de 100%. Entonces, acá el último dato, ¿qué porcentaje debe tener para que me llegue al 100%? Me faltan 10%. O también nosotros sabemos que hay 40 estudiantes. Entonces, ¿cuánto equivale 4 estudiantes? Vale un 10%. El 10% de 40 es 4. Hay dos formas de poder resolverlo ahí. Ya, gracias, profe. Ya, genial. Ya, entonces, acá con el segundo punto, ¿quién me ayuda? Más de la mitad de estudiantes se conectó a internet a lo más de 12 horas. A lo más 12 horas. ¿Alguien me dice si es verdadero o falso? ¿Alguien qué opina? Teniendo estos datos. Anaís dice que no. ¿Por qué no, Anaís? Figueroa Neira, sus cámaras. Ursúa Sánchez. Paredes, parece que no terminó nunca de comer. Ya, Profe, acá yo hay la apagué una... recién porque tenía que ver a mis perritas que se escaparon, por eso. Ya, pero la van a encender enseguida. Ya, acá hay una discusión. Dice, Amaro dice que sí y Anaís dice que no. Y María dice, ¿por qué serían directamente el 50% no? Acá me está diciendo que más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet a lo más 12 horas. A lo más 12 horas. Ya pues defiendan su Amaro, Anaís. ¿Por qué dicen que sí y que no? Porque dice que no pasa las 12 horas.
Sí, porque dice a lo más 12 horas. Y o sea, profe, a lo más 12 horas. sí, O sea, que llegaron entonces, justo a las 12 horas. Algunos. ya. Entonces, ¿cómo podemos saber si es verdadera o falsa esta, esta afirmación? Porque es como del 0 al 12. ¿Ya? ¿Y cuánto el porcentaje que tiene? ¿Del 0 al 12? ¿Cuál es el primero? ¿Es un 10 eso? No, un 20. Es 60. Y ahí está más de la mitad. 60%. Entonces nos da más de la mitad de estudiantes pasa a lo más 12 horas. Entonces, la 2 también sería, ¿cierto? Acá, entonces acá borramos esta porque acá no tiene la 1. Ya, y vamos al tercero. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet entre 6 y 18 horas. Ambos valores incluidos. Ya, Amaro dice que sí es verdadera. ¿Por qué, Amaro? Porque si se suman los porcentajes, hacen un 70% entre las 6 y las 18 horas. Entre las 6 y 18. Ya, entonces Amaro sumó estas dos y nos da 70, más del 50, o sea, más de la mitad. Y está correcto, ¿cierto? Entonces, esta también es una afirmación verdadera. Entonces, ¿cuál nos queda? La E. Estas tres afirmaciones son correctas. ¿Se entendió el ejercicio, cierto? Esto es un ejercicio que salió en el ensayo. Espero que se hayan acordado. Ya. Aquí. Vamos a hacer este último ejercicio. A ver. Araceli, ¿puedes leer el enunciado? Sí, profe. En las tablas adjuntas se muestran los resultados obtenidos en dos muestras para la variable m, con p, ay no, ese es mayor Menor. que, Menor. no, Recuerden menor que q y menor que r. Si m es la media aritmética de la muestra A y n es la media aritmética de la muestra B, y las medidas de las muestras A y B son S y T respectivamente, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Ya, gracias. Ya, chicos, miren. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente tener mucho ojo y estar realizando cuidadosamente este ejercicio, porque este ejercicio nos entrega datos con valores literales, ¿ya? Ahí sí. Sí, ponen los significados de los valores, así que tienen que tener ojo, ¿ya? Acá nos dicen que la M es la media aritmética de A y N es la media aritmética de B, ¿ya? M es el promedio de A y N es el promedio de B. Y nos entregan las medianas también. Nos dicen que las medianas va a ser S y la mediana de B va a ser T. Ahora nos están diciendo, el promedio de A va a ser mayor que el promedio de B y la mediana va a ser igual a la mediana de A y B.
o hay que ver cada uno de estos variables. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se le ocurre a ustedes cómo calcular el promedio teniendo estas variables? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre cómo realizar el promedio? ¿O la mediana? En ambas las medianas son iguales por las frecuencias al sacar el promedio. Está preguntando, ¿en ambas las media aritméticas son iguales por la frecuencia? Eh, mm, mm, entre sí, no. Creo que no. ¿Por qué? Porque acá nos entregan que las variables P, Q y R tienen una jerarquía, ¿ya? Tienen que P es mayor, o sea, P es menor que Q y Q es menor que R. Entonces, como no tienen la misma, tienen distintos valores, aunque tengan la misma cantidad de frecuencia, si por ejemplo hay muchas más R, nos va a dar un promedio más alto que si hay muchas P. Entonces, si hay muchas P, nos va a dar un promedio más bajo. No sé si se entiende. Nos quedan 4 minutos, ya. Vamos a calcularlo así, miren. Primero vamos a sacar la mediana, porque eso lo podemos calcular rápido, ¿cierto? Sabemos que en la muestra A, ¿cierto? Tenemos que P es el menor, entonces vamos a ir, P va 3 veces, P, P y P. El Q es el del medio, va 5 veces. Q, 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 Q. Y R va 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? Y acá saquemos la muestra B. Muestra B. Lo mismo. P va 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Q va 3 veces. 1, 2, 3. R va 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacemos acá? Vamos a calcular la mediana porque ya lo ordenamos de menor a mayor. Y ahora vamos eliminando de atrás para adelante. ¿Se acuerdan? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1. Ya. Acá me va a dar que es Q, ¿cierto? Acá la mediana de la muestra A es Q. Y acá, la mediana de la muestra B, ¿cómo lo calculamos? Lo mismo. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo mismo. Acá me da que la mediana también es Q. Entonces, si nosotros decimos que la mediana en la muestra A y B son S y T respectivamente, entonces, S, como las medianas en ambas muestras son iguales, entonces S y T van a ser iguales. La mediana, S va a ser igual a T. Ya, esta es de la muestra A y esta es de la muestra B. Entonces ahora eliminamos todas las que no son así. ¿Cierto? Entonces acá tenemos S igual a T, S igual a T, S igual a T. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos el promedio? ¿Alguien se le ocurre cómo calcular el promedio? Por la cantidad. Acá realizamos lo mismo, chicos. Vamos a eliminar para no escribir todo de nuevo. Eso. Veamos si eso no se perdió nada. Ya igual estaba un poco complejo este ejercicio.
pero nada que no se pueda resolver. No se quiere borrar ese. Ya, para sacar el promedio. Tenemos estas muestras, ¿cierto? Yo quiero sacar el promedio de estos valores con valores literales. ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, ya, miren. Yo puedo decir de que estas 4R se me van a ir con estas 4R, ¿cierto? Porque cuando yo lo sume, me va a aportar lo mismo. Después estas 3P con estas 3P también me va a aportar lo mismo, ¿cierto? Entonces las elimino. Ya, estas 3Q me va a aportar lo mismo a la suma de un promedio. Pero ¿qué es lo que me va a diferenciar este promedio? Estos números, estos valores que me quedan, Q y P, ¿cierto? Este me está diciendo que el promedio de la muestra A va a ser mayor, porque Q es mayor que P. Entonces, ¿cómo queda al final? Me queda que la muestra A, el promedio de la muestra A va a ser mayor que el promedio de la muestra B. ¿Por qué? Porque la muestra A tiene más Q que P, que la muestra B. Entonces, sabemos que el promedio acá, ¿cómo lo denotaron? Con M y N. Entonces, M va a ser mayor que N. ¿Y cuál sería la letra A? ¿Se entendió? Es como lo que había dicho Amaro, como las medias aritméticas son iguales por la frecuencia sacada al promedio. Está como bien como ese análisis que hizo, pero ahí le falló algo. Había que un poco decir como si yo tengo más R o más P, es obvio que yo voy a tener una nota mayor a alguien que tenga unas notas P. ¿Por qué? Porque la nota P es la menor. ¿Ya? Así que espero que hayan entendido este ejercicio. Igual quedó grabado para aquellos que quieran repasarlo. Estamos justo en la hora. No se vayan, voy a sacarle captura. Voy a dejar de compartir. Despídanse. Chaito. No se vayan porque voy a pasar la lista.